Bueno, muy bien. Continuamos con este ciclo que hemos denominado, hemos titulado Occidente en Jaque, y lo hemos iniciado con el coronel Roberto Velasco. Un lujo realmente iniciar este ciclo, primero con un compatriota, segundo con un experto en seguridad y en inteligencia militar. Tercero, un profesor universitario. Cuarto, escritor. Quinto, no en el orden, sino que simplemente para enumerar, es papá y por supuesto esposo. Y sexto, es abuelo, que creo que ese sexto lugar hoy debe estar en el primer lugar de su lista de prioridades, no me cabe duda. ¿Cómo le va, Sí, coronel? ¿Cómo está? muy bien. Sí, sí, no hay ninguna duda. Aunque estoy a media pierna porque mi yerno, que es el ladero que tengo acá, porque vivimos todos muy próximos, no está en Ajá. estos momentos, está en el exterior. Ah, seguro. Este, pero, Ujú. pero sí, sí, somos poquitos, pero muy unidos. Familia unida. Ujú. Sí, 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 muy unidos. Qué Sí, bueno sí. eso, ¿eh? Coronel, qué bueno cuando la familia es unida y sobre todo cuando hay niños en la familia, ¿no? Son una Es, bendición. es, es importantísimo, Sí, es importantísimo. sí, sí. Es como dice el refrán, una mano lava la otra y las dos lavan la cara y nos apoyamos todos y Es vamos así. saliendo. Es así, tal cual. Es Es así. así. Sí, sí. Y esa es la familia, ¿no? Claro. Ahora parece que en el mundo no se siente una familia, ¿no? A nivel planetario estamos en un clima de tensión. Basta recordar las noticias, coronel, como para manejar el contexto, ¿no? Occidente en Jaque es un ciclo, le digo a todos aquellos que recién sintonizan, que recién van a ver este video, les recomiendo el video anterior que hicimos con el coronel Roberto Velasco, donde dimos el puntapié inicial a este tema. Intentamos explicarnos en este ciclo que el mundo en sí está atravesando históricamente lo que se podría ya llamar una tercera guerra mundial. Incluso expertos hablan de una guerra difusa o una guerra gris, ¿verdad? Es decir, hay distintos frentes de batalla. En esta guerra está el frente financiero, económico, el comercial, el informático, el periodístico, hay una guerra informativa también, donde, bueno, pasa de todo, verdades a medias, cosas que no se dicen. ¿Qué pasa con los corresponsales de guerra? Yo recuerdo que en otros momentos de la historia, incluso con aquella guerra del Golfo, por ejemplo, había una corresponsalía impresionante, todos destacados ahí, días. Ahora esto prácticamente no se lo ve en los canales de televisión, acá en otros canales, sino que todo es a través de portales digitales. Vamos recibiendo noticias de lo que está pasando en esa invasión de Rusia a Ucrania, las distintas instancias después de un año de invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, nos vamos enterando, por ejemplo, que la Corte Penal Internacional emitió un comunicado en el cual considera que hay que juzgar por crímenes de guerra y de lesa humanidad al gobierno de Putin, a Putin y sus allegados, y hablan, por ejemplo, de su secretaria, su consejera, que es María Lova Belova. ¿Por qué? Bueno, por la deportación de niños ucranianos, por ejemplo. Esto lo quiero atar con lo siguiente. La ONU también reconoce que se está cometiendo crímenes de guerra desde Rusia a partir de esa invasión a Ucrania porque se invadió población civil, coronel. Se rompió ese código de guerra, ¿verdad? Se invade población civil inocente en territorio ciudadano, civil. Sí, lo que pasa es que cambió la guerra radicalmente, sobre todo al influjo de las tecnologías y al influjo de la mecanización de los ejércitos. Porque, ¿qué sucede? ¿Cómo es eso? A ver. Las carreteras a la cual están atados los vehículos y sobre todo los abastecimientos, pasan por las ciudades. Ujú. Y las ciudades pasan a ser puntos estratégicos a ocupar para negarle al enemigo, en primer lugar, el uso de la carretera y para negarle la capacidad de acumular abastecimientos porque los movimientos son muy rápidos. Ah, Cuando yo hice la escuela militar, estamos hablando del año 67, era un pecado mortal para un comandante entrar en combate en localidades. ah, Había que combatir a campo abierto ah. por la población civil y porque aparte es un combate muy costoso, muy duro. Ahí son armas automáticas, granadas de mano y arma blanca porque se combate a muy corta distancia. Claro. La ciudad se transforma en un laberinto porque los propios escombros favorecen al establecimiento o emplazar armas de apoyo y armas automáticas. Mm. Es una verdadera carnicería.
Lo vemos en esas películas, coronel, cuando brigadas norteamericanas van, por ejemplo, a esas guerras de Medio Oriente, como en Siria, por ejemplo, ¿no? Claro, 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 porque se da ahí un laberinto, hay como una especie de guerra de guerrillas, también una guerra sucia, claro, ruinas entre ruinas, ¿no? Francotiradores también, que a veces claro, se hacen necesarios, y claro. se hace Entonces, una carnicería. claro, eso llegó a cambiar. Incluso en la década del 80 se habían construido un tipo de armas que mataban a la gente pero no destruían el material, que nunca se llegaron a utilizar. ¿La bomba de Este, neutrones? la bomba de neutrones, exactamente. ¿Por qué? Esa arma la inventó Occidente porque en los países del este, aplicando las viejas doctrinas de la Segunda Guerra Mundial, atacaban una masa, en un frente sólido y una masa prácticamente imparable, un rodillo que iba avanzando en el terreno. Entonces, tenían una gran cantidad de vehículos blindados, una gran cantidad de camiones para transportar las tropas, y esa masa era muy superior en cantidad, pero muy inferior en tecnología. Claro, Entonces, Occidente desarrolló la famosa bomba de neutrón, que nunca se llegó a utilizar. Pero yo le explicaba, si se acuerdan, en la entrevista anterior, de que cuando llegaron acá los primeros vehículos alemanes en el año 94, estaban prontos para largar. Los camiones con combustible, las cocinas de campaña con el aceite para cocinar, estaban en condiciones que gracias a Dios nunca largaron, porque hubiera sido una catástrofe peor que la Segunda Guerra Mundial, no claro, cabe la menor duda. claro. Este, Qué herm- eso Sí, fue cambiando, se deshumanizó después el conflicto. ¿Por qué se deshumanizó? Y más ahora, tenemos la tecnología que la muestran los drones, pero hace 6 años aproximadamente, Rusia presentó en una exposición de ventas de armas un robot capaz de sustituir a la infantería con inteligencia artificial. Y usted no es lo mismo enfrentar un hombre contra otro hombre, porque hay valores, hay educación. Si claro, usted pone una máquina y un individuo sentado a 3 o 4 kilómetros con un joystick, cambia, claro, se deshumaniza. claro, es así. Y eso es lo que está pasando. Ujú, sí, ¿Eh? Fíjese que ahora en la guerra de Ucrania están preocupados por el alcance de la artillería y el empleo de los drones. No estamos hablando de un combate franco entre hombres. Estamos exacto. hablando de un combate entre máquinas y algunos hombres. ¿Se puede decir que Eso estamos cambia, hablando de combates tecnológicos estratégicos? claro, cambia la moral, Claro, cambia la ética de la guerra, claro, ¿verdad? claro, claro. Cambian los principios fundamentales, Ujú, aquellos de que la población civil hay que resguardarla, que el combate es entre individuos con uniformes, con insignias, con organizaciones diferentes. Toda la Convención de Ginebra ujú, está siendo destruida. claro. Está siendo, todo el sistema legal que pretendía humanizar la guerra está siendo destruido. Entonces, Esa, el futuro creo que va a ser. sí, 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 es así, coronel, porque esa concepción de algún modo humanista o pretensamente humanizante de la ONU, incluso, de la Convención de Ginebra, se ha deshumanizado. Quería ir a ese Claro, punto porque hay un aspecto ahora que se está dando a nivel institucional, jurídico institucional, vinculado a una retórica que parte desde China y Rusia que me resultó increíble. Se habrá enterado, coronel, que planteó China una especie de mediación de paz, una fórmula china de mediación de paz sí, entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? sí, E inclusive Rusia, bueno, prácticamente aplaudiendo, aprobando las medidas que planteaba China en esa mediación de paz. Me resulta increíble porque, por un lado, vemos que la Corte Internacional Penal emite un comunicado mundial diciendo de que Putin está cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por otra parte, Ucrania es un país invadido sin haber provocado la guerra, un país soberano e independiente que estaba procurando ya integrarse a la OTAN, país que también se vincula a la Unión Europea.
Por lo tanto, sin los miembros de la OTAN, sin la ONU, sin la Unión Europea, ¿cómo se puede pretender que Ucrania vaya a una mediación de paz con el país invasor y con el país que de algún modo se muestra por todos lados como el socio que lo cobija, que lo protege y que ahora queda a las claras que es un país socio por otras cosas que han pasado a posteriori? Una cosa, o sea, defino esto, es una retórica de guerra, es una retórica Claro, de guerra, es provocadora, es provocativa, está provocando. sí, sí. Y sigue manteniendo el viejo principio expansionista de la Rusia de los zares, de Catarina la Grande, porque Rusia tiene el mismo problema geográfico, geopolítico, desde toda su vida. No tiene puertos de agua caliente con los cuales trasladar su producción y, y conseguir abastecimientos, comida para su población. Ucrania es el granero de Europa. Ajá, claro, claro, ¿Verdad? claro. Por eso es que lo está precisando y va a tratar de arrimarlo a su territorio, bajo su dominio, a cualquier precio. Y ahí ¿Eh? estamos, mire, pasan aviones, todos los días aviones. Yo se me pregunto, por qué tantos aviones últimamente surcan el cielo uruguayo? Pero aviones, algunos de guerra, ¿no? Y mucho helicóptero que se ha comprado de Estados Unidos últimamente. Pero bueno, me fui un poco de eso. Va No, un pero usted punto sabe ahí. que forma parte del contexto global. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Hay un patrullaje, ¿verdad? Aéreo. Ah, yo tengo la convicción de que sí. Yo creo que sí. Y, Y no se nos dice y nada, ¿eh? No se nos está diciendo no, nada. no porque no tenemos capacidad ni para controlar. Claro, claro, claro. Es impresionante. Entonces, no somos dueños de nuestra propia casa. Yo recuerdo la expresión surrealista del senador Manini Ríos cuando el presidente decía que este gobierno se proponía firmemente tener una estación meteorológica para tener soberanía, ¿no? Un laboratorio meteorológico. Y yo lo planteaba a modo de comedia, porque creo que ese día o el otro día Manini Ríos le decía al presidente, estamos a punto de perder la soberanía aérea porque nos queda un solo avión. Parecía Sí, un chiste realmente. sí, sí. Pero es así, porque aparte hay tan poco concepto en los altos niveles estratégicos de lo que está pasando en realidad, porque vemos la superficie y no vemos la profundidad del tema. Claro, claro, claro. Eso es lo que pasa. Y, Fíjese sí. que habíamos quedado hablar Ahí quiero ir a ese sobre punto que Argentina habíamos hoy. que hablar de Argentina porque usted tocó el punto que ahí yo creo que es la punta de la madeja. Cuando usted dijo Ucrania, granero de Europa, se necesita a ese país productor de alimentos, pero Rusia necesita también puertos de aguas calientes, Rusia Claro. necesita, y le agrego esto, Rusia y China necesitan muchos minerales para la tecnología de vanguardia, para la tecnología informática, Sí, digital, para las computadoras, que en definitiva, inteligencia artificial, drones, aviones de guerra, los satélites espaciales, necesitan todo eso. Y están codiciando mucho a Argentina, por ejemplo. claro, Claro, claro. Mire, mi convicción es que, perdón, que no, ahí está, lo puse en silencio el teléfono. La, la gran eh, complicación que tiene Argentina es su gran capacidad, no solamente de tener minería, sino de producir. claro, Argentina fue la sexta o séptima economía mundial en 1946. claro, Eh, la esposa de Perón, Eva Duarte, terminó la Segunda Guerra Mundial y agarró un par de barcos y se fue de visita a España a llevarle cereales y a la Italia de posguerra a llevarle cereales. claro, claro. Sí, sí. Era el granero del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo Argentina llegó a esta situación? A tener estas tensiones brutales que tiene. Indudablemente que es por aplicaciones de políticas que se han dado en el país, pero que son producto directo de la capacidad de producción y la capacidad minera Mm, que tiene. exacto. Argentina es un país, una de las grandes reservas de minerales y de alimentos como de recursos naturales del mundo, ¿verdad? Claro, Y tiene los logro cuatro ver, climas.
Claro, claro. Y lo que usted dice es muy cierto. Argentina llegó a ser, por lo menos sí, la sexta potencia económica del mundo. Llegó a Claro, tener la universidad, una de las universidades más importantes en el ranking mundial, como es la UBA, la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. claro, Y hasta la fecha incluso sostiene una de las comunidades científicas tecnológicas más importantes. A la sí, prueba está que hoy por hoy el veedor, ¿no?, de la AIDS, la energía nuclear en Europa, es argentino, ¿no? Es un ingeniero argentino. Y estaba sí, esa suerte de convenio que querían hacer entre Irán y Argentina, que tiene mucho que ver con ese atentado a la AMIA, que era sí, un convenio de cooperación para la producción de energía nuclear y instalar claro, y aprender, querían los iraníes aprender cómo se elaboraba la energía nuclear, ¿no? Cómo se trabajaba con la. Ellos claro, hablaban de las centrales de energía nuclear, pero de verdad querían saber cómo enriquecer el uranio, plutonio para bombas. Ahora, coronel, estos países, ¿no? Argentina, Brasil, digo estos países porque es Argentina, Brasil, países muy poderosos por la riqueza que tienen, la extensión territorial, ¿no?, la capacidad de su gente, que han sido víctimas de la corrupción de los modelos políticos, ¿no? Vinculados a eso, precisamente, vinculados a claro, esas riquezas. Y hay un modelo económico, digo, político, ¿no? Un modelo político en Argentina llamado peronismo que la ha realmente deteriorado muchísimo, ¿no? Ese modelo peronista que hoy por hoy ya es un modelo neomarxista muy vinculado al Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, se lo vio ayer, la vicepresidenta argentina en el Grupo de Puebla hablando de las democracias populares, es decir, con discursos ya declarativamente marxistas rumbo a ese socialismo del siglo XXI, evento en el que estuvo presente José Mujica con Topolansky. Qué tema, ¿no? Lo que está planteando ahí también geopolíticamente en la interna de nuestro continente. Pero volviendo a este tema, desde algo más grande a nivel planetario, hay una alianza de estos regímenes con estos modelos, digamos, socialistas o populistas, con este eje de Rusia y China e Irán. claro. Es, es consecuencia de un trabajo político muy fino, ejecutado por las cabezas pensantes del marxismo internacional, Claro, que no necesariamente tiene que estar en Rusia y en China. exacto. Cuidado. Entonces, ¿cómo iniciaron esto? Caído el muro de Berlín, había que financiar un montón de dictaduras en el mundo. ¿Cuál fue la primer perla o el primer diamante que hicieron conquistar y lo hicieron? Venezuela. Entonces en Venezuela sacaron petróleo, la energía que no tenían, oro, diamantes, un montón de materiales estratégicos y se afincaron en el norte de América Latina. Exacto. Y ahí, hoy por hoy, las Fuerzas Armadas venezolanas, por la información que he recibido, prácticamente están en un proceso de disolución por los bajos salarios que tienen. Entonces hay muchas deserciones y muchas bajas. Ese agujero de las Fuerzas Armadas bolivarianas lo están tapando militares cubanos, militares rusos y militares iraníes. Claro. Hay un libro muy interesante que no llegó acá, yo lo mandé a comprar a Buenos Aires, se llama El Palestino. Lo escribió un infiltrado en, Lo en voy el a anotar. movimiento, en el movimiento de, de instrucción de guerrilleros Ujú. hechos en la isla Margarita. Y este hombre es un infiltrado que ya en un libro anterior se infiltró en la trata de blancas en Italia. Ajá. Sí, ahora después Tiene yo el le nombre, paso el nombre. después me lo pasa Yo y tengo el libro acá, sí, y le sí. paso. Se lo pasamos Este, después a la audiencia, a la gente que nos está claro, escuchando y viendo. El palestino. el Ujú. palestino se llama. Entonces, se infiltra como descendiente como hijo de palestinos en toda la organización, viene a Venezuela y descubre todo el sistema de instrucción, entrenamiento y de infiltración en América Latina, Claro. de la cual nosotros también somos víctimas. Sí, sin duda. Hasta hace ¿Eh? poco hubo No este cabe la menor incidente duda. del Entonces, avión de Rasur, eso fue un incidente claro, claro, que da cuenta de movimientos que se vienen haciendo hace tiempo y bueno, fue advertido en este caso, ¿no? claro. Que se Entonces vuelve. tenemos un eje: Venezuela, Bolivia, Argentina,
creando el famoso Foro de San Pablo, que los tres fundadores del Foro de San Pablo son Fidel Castro, claro, Lula y Chávez. exacto, exacto. Solamente queda vivo Lula. Claro, ¿Qué hizo? Ganó las elecciones en Brasil y ¿qué hizo? Fue a visitar Argentina, vino a visitar acá, mm, a hacer acto de presencia. Señores, mm, cuidado. Ahora estoy yo de vuelta en el gobierno de Brasil y hay que acordarse que Brasil en el pasado fue imperio. sí, seguro, Hay seguro. una mentalidad expansionista muy particular, Mm. ¿verdad? Entonces hay que ser cuidadoso en esto. Con un país muy Entonces, poderoso desde el punto de vista tecnológico, militar y por supuesto geoestratégico por la inmensidad territorial, por la población. Coronel, y ahí hay otro aspecto fundamental también en el cual detenerse. Gana Ignacio Lula da Silva con unas elecciones muy cuestionadas, incluso por el sí, comando electoral de las Fuerzas Armadas, que no fue oído por el Tribunal Electoral, todo un tema muy polémico. Yo recomiendo que se vaya al canal de Gustavo Severé, que es un especialista en ese tema, periodista sí, argentino, economista que está radicado en Brasil y tiene, bueno, muy buena información sobre ese tema. ¿Qué pasa? Al poco tiempo de la asunción de Ignacio Lula da Silva, viene esta cumbre de la CELAC. Y esta claro, cumbre de la CELAC precisamente tiene que ver con todos los regímenes que fundaron el Foro de San Pablo, que luego se les ocurre fundar esta Convención de Estados Latinoamericanos y del Caribe, o cumbre, ¿no? Cumbre de Estados la Latinoamericanos cumbre, y del sí, Caribe, que es algo así como la cara visible de esta organización marxista internacional, con un viso de mayor institucionalidad, pero muy competidora de la OEA, ¿verdad? mire, a la OEA, desgraciadamente, con el conflicto de Malvinas, Mm, la dejaron muy mal parada, ajá, porque la cabeza de la OEA, que era Estados Unidos, simplemente apoyó a Inglaterra y no se... Si se hubiera mantenido neutral, claro. hubiera sido diferente, Y por eso pero no está se esta mantuvo CELAC, neutral. claro, que es esta Entonces, cumbre de estados latinoamericanos y del Caribe sin Estados Unidos y sin Canadá. Río Grande del Sur para abajo. Ujú. Claro, Ah, es así. es así, claro, claro. Entonces, también suceden otras cosas que a veces pasan un poco desapercibidas. Acuérdese que Fernández, el presidente de Argentina, fue a visitar a Putin y le dijo, queremos ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Exacto. Y por otro lado, también dijo Fernández, queremos ingresar al BRICS. Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y creo que es Canadá, Ujú, el sí, otro. sí, sí, es cierto. Queremos entrar ahí. Cuando a nosotros nos complican la entrada al, al convenio transpacífico por intermedio de Chile, no nos dejan, Ujú, o dicen que no podemos. ujú. Ellos sí pueden. Entonces, es una Sí, situación muy compleja, porque aparte, los gobiernos, a excepción del Paraguay y por ahora el nuestro, mm, que son de tinte nacionalista, los demás son todos internacionalistas. Y es un régimen verticalista. claro. El Buscan jefe manda. alianzas, claro, claro. El jefe manda. Maduro, hay un video hace de 2 o 3 años de Maduro que decía, el plan del Foro de San Pablo está marchando muy bien, muy bien. ¿Cuál es el plan del Foro de San Pablo? Unir a toda América Latina bajo Y, un gobierno con las mismas características, con una subordinación sí. total y absoluta. A este eje, a este Claro, eje que va a ser el eje financiador, que de algún modo va a claro, construir una especie de Unión Soviética, si Brasil va para ese lado, va a ser la Unión Soviética de América del Sur, con este eje, digamos, postsoviético que va a ser claro, China-Rusia. Ahora, Coronel, y en ese sentido hay que ver también que por algo se da la cumbre esta del Grupo de Puebla, ahora, ya, inmediatamente. Y otro dato que claro, la gente no se da cuenta, otra señal es, Maduro lo dice, como usted bien lo referenció. Maduro sí dice abiertamente, y ahora vamos bien al foro de San Pablo, y de claro, pronto capaz que Díaz Canelo, pero no va a escuchar a Lula que hable así, ni va a escuchar a Fernández porque manejan esa retórica pseudo profesional, aparentemente más claro, democrática, pero empiezan a hablar, digamos que circunvalatoriamente, a ver si se me entiende, de modo más eufemístico, hablan de sí, democracias populares, de la hermandad claro, latinoamericana, que fue lo que se vio en la claro, retórica del Grupo de Puebla. claro. El problema de Lula es que él llegó al gobierno con una alianza de muchísimos partidos
y no todos son de izquierda. claro, claro. Eso es por un lado. Y Argentina, por otro lado, está sufriendo unas tensiones económicas internas brutales, que hay que ver qué es lo que pasa en octubre y cómo, cuál es el desenlace. El desenlace de este año Porque el electoral, problema de porque, Argentina es que hay hambre. claro, claro. Y cuando hay hambre y la gente ve que el hijo no puede comer y que el hijo no puede estudiar, tiene reacciones que son imprevisibles. Está, Entonces, está la latencia de un estallido social y a su vez un año por eso, electoral que genera expectativa por, y todo indica que se va a ir hacia un modelo político más de, por decirlo de alguna manera, centro derecha o republicanista, ¿no? Parecería sí, ser. claro. Ah, Entonces, hay que esperar a ver cuál va a ser el camino que va a seguir Argentina. sí. Este, yo estimo, Advertida, coronel Argentina, advertida por el Comando Sur el año claro, pasado, en los últimos meses, de que no sigan en tratativa con China y con esas bases que iban a poner en claro, el sur, que era una especie de bases marítimas, sí, advirtiendo a Chile también, ¿eh? A sí, Chile y a otros pero países de ya América Latina. Argentina tiene una base china Mm, en la cual se puede entrar solamente con autorización de las autoridades, valga la redundancia, chinas. sí, sí, ¿Ah? sí. Que dicen que es una base científica. No sé. Por otro lado, Argentina tiene otro problema que es muy serio, Mm, que son los pueblos originarios. mm, Hay más de 30 reclamaciones de territorios autónomos de pueblos originarios y todos, si van al mapa, mm, tienen que ver con los lugares de producción de energía y de alimentos. En ah, Vaca Muerta, ah. en los mapuches que eran del sur, ahora están en el norte Sí, de sí, Argentina. sí, sí. Donde habitaban los tehuelches, ahora los mapuches dicen que es territorio. Bueno, que, el que está Claro. muy por dentro del Entonces, tema es Miguel Ángel Piqueto, que explica muy bien este sí, asunto, ¿eh? esa tensión Mm, que hay que manejarla con mucha delicadeza, sí, ¿eh? ¿verdad? Yo no sé en qué va a terminar. Y coronel, acá ¿Verdad? hay dos líneas a analizar. Primero, que en el neomarxismo latinoamericano se plantea a través de sus doctrinos, sus teóricos, como Atilio Borón, por ejemplo, y varios teóricos, el indigenismo. Primer punto. El indigenismo es otra línea del marxismo cultural, como está el LGBT, el ¿Ah? ambientalismo, está el indigenismo. Claro, Y de la mano del indigenismo está lo que se vio, esa insinuación en Chile de ir a una constituyente para convertir a nuestros países en estados multinacionales o multiculturales y tienen sí, que ver con estos temas, tienen que ver sí, con este tipo de temas. claro, Es así. Y por otro lado, a este eje chino-ruso le sirve porque fraccionan estos países, fracturan las unidades nacionales y van a medrar en sus intereses de la explotación de esos recursos naturales, minerales, a través de esas pseudoautonomías de claro. estados indígenas. En definitiva, es la base del marxismo. Claro. Testis, antítesis, confrontación, Mm. una nueva síntesis. ¿Y los nuevos soviets serán los nuevos soviets? Ah, ¿y usted lo duda? Claro, No, porque esta fricción es altamente explotable por foráneos. claro, 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 Donde vienen, tiran un poco de gasolina, prenden fuego y después los usan de afuera, claro, claro. Es ¿verdad? así. Entonces, los pueblos, la gente de a pie, es la que paga las Mire lo consecuencias. que está pasando en Uruguay con esta mega causa que llevaba adelante la doctora Fossati vinculada a conexiones rusas tremendas, falsificación de documentos, que usted lo sabe muy bien como hombre experto en inteligencia militar, que es la estrategia que usó siempre la KGB, incluso a través de Claro, las memorias, ¿se acuerda de Oleg Gordievsky? Que usan la documentación falsa, pero además falsificando una historia personal, es decir, componiendo un claro. personaje. Sí, Es sí, decir, y sí, acá sí, la sí, sí. gente, bueno, yo siempre se lo digo, amigo, parece que duerme la siesta acá el sistema político Sí, uruguayo. sí, 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 sí. Mm, El Uruguay y el Plata dormían su salvaje primavera, escribió Soria San Martín en la leyenda patria. es cierto. Pero dice que acá iban a San Javier, sacaban de una lápida los nombres y con Ah, eso armaban todo el socias exacto. del individuo y lo implantaban como un ciudadano uruguayo. Según leí unas informaciones por ahí que me pusieron los pocos pelos que me quedan de punta, hay más de 10.000 pasaportes uruguayos circulando por el mundo.
Sí, sí. Y pasaportes anexados a documentación civil, que es más grave, es decir, Claro. cédulas de identidad, Entonces, certificación de partidas de claro, nacimiento que acreditan que claro, son hijos de rusos o con claro. nacionalidad Entonces, uruguaya. claro, la soberanía nuestra, Mm. ¿verdad? Está en peligro Está en porque peligro. perdimos la credibilidad frente al mundo Y estaba en manos en de ese una tipo. fiscal, coronel. Una Claro, fiscal estaba investigando esto claro, y la sacan de la claro, Troya. Es impresionante. claro. Es impresionante. No Vamos es para, no cerrando. es para asombrarse, ¿eh? No, no es para asombrarse. Es, No es es para para, asombrarse, es porque acá nos para. conocemos todos, Mm, es verdad. sabemos cómo somos, y solamente es pensar en el caso Feldman Exacto. y ya está, Es así. ya está, Pero es esto se está así. poniendo cada vez peor. Eso es lo que pasa con él porque se está Sí, intensificando y agudizando esta guerra que ya es geoplanetaria, sí, geoestratégica. sí, sí, Y sí, claro, tiene todas estas repercusiones. claro. Vamos a seguir con estos temas, Estamos coronel. como la ranita, Sí, están calentando el se agua. están calentando a poquito. Sí, sí. Claro, Sí, sí. sí, Ya sí, está tibia el agua, ya está sí, bastante tibia. sí, sí, sí. Coronel, muchísimas gracias. Vamos a seguir con estos temas, por Gracias a supuesto. usted, Hay un montón de cosas para conversar. es Tecnología, apasionante. sin duda. Me gustaría conversar con usted respecto a esto que planteó al comienzo de la nota, la nueva modalidad de la guerra, esa guerra tecnológica Ah, sí. deshumanizada, ¿no? Sí, Me sí. parece que es muy Hay un interesante. librito muy interesante que lo escribió un señor Alvin Toffler. Oh, sí. Alvin Toffler fue secuestrado por la CIA en la década del 80 para que estableciera las nuevas pautas de los conflictos mundiales. El Claro, libro se llama Las guerras del futuro. la guerra del futuro. El autor de la Claro. tercera ola, estamos hablando, Alfred La Toffler. tercera ola, sí, Claro. sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, lo voy a Lo buscar. regaló un querido amigo cuando cambié de destino, Ujú. que ascendía a coronel, me regaló Las guerras del futuro y la tercera ola. Qué bueno. Ya se recomendó Este, 3 libros, coronel, hoy. A los oyentes van a estar muy agradecidos y los que vean y el lo que video. pasa que llevo más de 20 años leyendo y Sobre estos temas. analizando y viendo, Ujú. porque yo soy un hijo de la Guerra Fría. Así que, coronel, vamos a tener muchísimo para hablar. Lo voy a aprovechar un montón. ¿Eh? Cuando usted Dios mediante, guste, ¿cómo no? yo ahora le saco una foto a la tapa del libro y se la paso por WhatsApp para recomendar a los clientes. Perfecto. Y A seguimos los, con este ¿verdad? A tema. los clientes, A, a los, a todos nuestros a los queridísimos, oyentes, a pero todos tengo nuestros amigos, seguidores. tengo ya oyentes amigos y oyentas no se Ujú. dice, vio, queda feo, oyentas amigas, queda muy, ni Sí, inclusivo ya es, no es ni inclusivo, eso es un sí. mamarracho semántico. Pero tengo ¿Sabe cómo dicen? Los chilenos dicen oidores. oidores, ahí está, Nuestros oidores, dicen los oidores, chilenos. Yo exacto. le comenté que estoy vinculado con una radio Ajá, fundada por chilenos, dicen, ajá. nuestros oidores. Oidores, sí. Y acá también son visores, videntes, Ah, audiovisores, no sé cómo claro, decirlo, porque nos van a ver también en el canal sí. YouTube. Coronel, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de este Estamos tema a porque las órdenes, muchas gracias por la oportunidad. Y esto es muy importante, porque es la base. es la base. Occidente está en jaque, ahí al borde del jaque mate, y la República Oriental del Uruguay también. Un Uruguay Y hackeado, sí, está ahí. Es lo mismo. estamos ahí, Está lo mismo. estamos ahí. Muchísimas gracias, coronel. Nos A vemos las en la órdenes, próxima. Jan. Gracias y bueno, hasta la El próxima. coronel Roberto Velasco, especialista en estos temas de seguridad e inteligencia, un tema también que quiero tratar con él. Parece que está vedada la palabra inteligencia en el país. No hablamos ni de inteligencia militar ni de inteligencia policial. Nunca se habla de eso. La dejamos para la próxima, coronel. La próxima hablamos de inteligencia. Perfecto. Bárbaro. Muchísimas gracias. Nos A vemos y las órdenes. seguimos, ¿eh? Seguimos adelante Sí. con el programa. Viene con nosotros ahora el doctor Raúl Menéndez para conversar con él de un tema también que es importantísimo. ¿Cómo se está quebrando la seguridad jurídica en el país? Quédate ahí.